pactos con Él y puedo decirle, ay, mira, yo te doy esto y tú me das esto. De un Dios que tiene favoritismos, porque entonces hace pactos con diferentes pueblos y con los demás no. De un Dios que es castigador y que manda maldiciones a su propia creación, que solo pasa en la tierra, ¿no? Y que castiga, aunque dentro de ese grupo de personas haya inocentes y haya culpables o responsables. Entonces, cuando la humanidad llegó a ese segundo día de creación y había desarrollado el pensamiento y los primeros indicios de su razón, llegó a un momento, permítanme que algo sonó por acá, llegó a un momento en el que empezamos a desarrollar la creencia en fuerzas superiores. Y allí los invito a que pensemos un poquito en nuestros indígenas de acá de Colombia, cuando ellos empezaron a adorar al Dios que habita en el agua o que ha creado al agua, al Dios que es el mismo sol, al Dios que es la misma creación. Porque empezaron, ellos veían en cada una de estas creaciones al creador de la vida. Y eso es algo que, por supuesto, la Iglesia Católica nunca pudo entender, pero que estaba allí y que ellos entendían muy bien ese concepto de que el Padre no se podía encontrar en otro lugar diferente a la misma creación. Permítanme que yo quiero quitar el sonido. Bueno, no sé, creo que ya está muy tarde para quitar el sonido, pero bueno. Entonces, la invitación aquí es a entender cuál es ese Dios que no es y cuál es ese Padre eterno creador de la vida en los universos y aquí en el planeta que nosotros queremos conocer y al que necesitamos amar y con el que necesitamos fortalecer nuestra conexión, porque es de allí desde donde venimos, desde donde fuimos creados y sembrados aquí en la tierra, en donde nuestro espíritu y nuestra alma fue confeccionado. Entonces, desde allí, desde donde necesitamos empezar a entender al Padre Eterno para poderlo conocer. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros no podemos amar aquello que no conocemos, ¿de acuerdo? Yo no puedo amar a alguien que no conozco porque ni siquiera sé que existe. Pero si el mundo y el sistema me presentan un Dios que tiene tantos defectos, pues difícilmente lo voy a poder amar porque voy a decir cuando estoy pasando por un mal momento, uy, caramba, ese Dios es como cruel, ¿no? Esto que está pasando aquí no lo puedo entender. Y para muchos de nosotros, quienes estamos en este planeta, pero no logramos eh, sentirnos cómodos con el sistema, por decirlo de alguna manera, esto es algo muy recurrente porque nos duele la injusticia, porque vemos que hay muchas cosas a nuestro alrededor que no funcionan y que no tienen por qué ser. Entonces es difícil para nosotros empezar ese proceso desde esa visión. Bueno, entonces por acá vamos a empezar con esta pequeña introducción. La claridad es esa. Vamos a empezar a conocer o a diferenciar entre el Dios de la oscuridad y el Dios de la creación. Pero acá no me voy a centrar mucho en la oscuridad, porque yo sé que todos ustedes ya tienen sus propias inquietudes con respecto a ese Dios que el sistema nos ha mostrado. Entonces voy a hacer una pequeña introducción y luego vamos a pasar a la parte central, que es el Padre Creador de la vida, cómo fue gestada la creación y cómo fue formado el hombre de la tierra. Vamos a ello. Entonces por acá voy a invitar a alguien que quiera apoyarme con la lectura. Me gustaría invitar a alguien de alguno de ustedes a quien le gustaría ayudarme a leer este pedacito. Gracias, Carolina. Bueno, nos dice, y si palpando vuestros corazones desecháis y matáis dentro de vosotros al Dios de la rebelión, el que fue arrojado a la tierra, y sus elegidos fueron arrojados con él, el mostrado en el Apocalipsis 12:9, Lucifer, el que Isaías 14:12-14 relaciona con lo anterior, con la anterior cita, llamándole lucero de la mañana.
Caro, tiene silenciado el micrófono. Gracias, Héctor, muy amable. Entonces, este párrafo nos está dando una clave y nos está diciendo, hey tú, toca buscar al Dios creador dentro de ti, pero además toca identificar al Dios oscuro dentro de ti. ¿Por qué? Porque si palpando en vuestros corazones, mirando nuestros corazones, revisando nuestros corazones, tenemos la capacidad de identificar al Dios oscuro, al dragón que se ha instalado en nuestro pensamiento, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo así que se instaló? Pues claro, es que desde chiquitos nos enseñaron un sistema, nos enseñaron a identificar lo normal y lo normal no significa lo correcto. Entonces necesitamos empezar a identificar a ese Dios para desecharlo y matarlo de dentro de nosotros, para sacar esa rebelión que fue instaurada en nuestro pensamiento como un modelo de vida. Y entonces al hacer este trabajo, ¿qué vamos a obtener? Y nos dice acá en la psicografía de Parravicini, que hace la introducción de este capítulo, nos dice, Cristo, círculo, Dios le ubicará. Ah, ya, o sea que si yo hago ese trabajo, identifico en mí cómo está actuando el dragón por medio mío, dejo de darle poder, dejo de servirle, dejo de construir su sistema y empiezo a actuar diferente, empiezo a actuar desde los valores y la belleza que el Cristo nos entrega. Entonces eso nos va a ubicar. Qué bonitas palabras, porque muchos de nosotros nos sentimos como que no hacemos parte de eso, como que nos cuesta este sistema un montón. Y nos está diciendo es que le va a ubicar en su mente, en su corazón, en su espíritu, quién es usted. Y eso nos va a permitir tener una vida con mucho más propósito y sentido. Entonces este párrafo dice, el mundo caerá hacia el espacio. Es una profecía que habla de la pérdida del eje planetario y de una situación que va a pasar que hasta donde sé tiene mucho que ver con bombas atómicas que van a desubicar al planeta. Y que ya, pues el tema del eje ya lo venimos escuchando desde varias fuentes científicas de que hay ahí un problema, ya que hay un quiebre que se suscitó. Pero también pensémoslo en el hombre perdido que está dando tumbos en el espacio. Y nos dice que aparece un nuevo símbolo, que es la cruz en corazón. Más adelante vamos a hablar un poquito de esta cruz orlada en amor, que más allá de ser un símbolo, es el mismo hombre que se convierte en el Cristo, en el Hijo del Hombre. Cristo, círculo de Dios, lo ubicará. Entonces aquí tenemos una mecánica. Es decir, aquí en ese párrafo ya tenemos el trabajo para hacer, el trabajo que día a día vamos a estar haciendo, limpiando nuestra mente, cuestionando nuestros pensamientos, cuestionando lo que consideramos normal, cuestionando los propósitos que tenemos como existencia, el porqué de nuestra vida, pero algo muy importante que no quiero dejar pasar. Cuando nosotros empezamos a identificar a ese Dios, muchas veces pasa que descubrimos una gran oscuridad, el Dios de la oscuridad, y descubrimos que, bueno, yo antes podía orarle a Dios para que me diera ese trabajo, o antes podía ir y prenderle velitas para que me concediera algo que yo deseaba aquí en el mundo. Pero hay un rompimiento porque empiezo a decir, ay, y si yo no puedo entonces prenderle velitas, ni hacerle sacrificios, ni ir a visitar a la Virgen en la iglesia para que me dé algo a cambio, pues porque ya entiendo que eso no es el Dios creador del universo. ¿Cómo empiezo yo a relacionarme con Dios, con el Padre eterno creador, en una relación mucho más estrecha? ¿Y cómo hago esa nueva creación que es mi vínculo con el Padre? Porque ese rompimiento nos duele, es lógico. Es que es entender, claro, es que ese no era Dios. No, no, eso no es tan simple. Hay un montón de procesos psicológicos, emocionales, memorias celulares, cosas que componen nuestro ser como hombres en este mundo, que nos dicen, uy, me quitaste a mi Dios.
al que yo podía orarle para que me diera, no sé, clientes en mi negocio. Entonces necesito reformular mi pensamiento, conocer más al Padre Eterno, conocerme a mí mismo como creación. Y allí voy a poder gestar esa nueva versión, esa nueva visión de lo que el Padre Eterno es y mi nueva relación con Él. Esto es muy importante que tengamos esa claridad, porque si no nos puede pasar algo y es que puede haber una sensación de sentirse perdido ante no entender o entender esta nueva forma de vincularme con el Creador. ¿Listo? Este nuevo concepto, porque es un concepto que está gestándose en mi mente, que es una nueva fuerza que se gesta en mi espíritu. Espero estar siendo muy clara con esto porque es muy importante que entendamos esta parte. Bueno, entonces vamos a identificar al Dios del mundo. El Dios del mundo lo podemos hablar como oscuridad y como la organización del dragón. Entonces resulta que hubo una rebelión, hubo un pecado, hubo un error de hombres creacionales que gestaron una fuerza tan oscura en el universo que esa fuerza empezó a vivir de la energía y de las fuerzas vivientes de los hombres creados por el Padre Eterno. Es decir, que es una fuerza que no es capaz de vivir por sí misma, sino que es una entidad que necesita la energía de los hombres y de las mujeres, de las humanidades del universo, para poder existir. Es decir, que es una, lo voy a decir fuerza, pero es un ente que chupa como un pulpo esta energía, pensamientos, todo lo que es denso y degrada al hombre, todo lo que se opone al hombre creado para crear en los universos y que va conformándose de allí. Pero, ¿cuáles son las energías que alimentan a ese ser o a esa criatura, por darle un nombre? Es que criatura viene de creación, entonces tampoco, porque no fue creado, fue un aborto creado desde el error. Entonces, vamos a pensar en las energías que salen del fanatismo, en las energías que salen de la satisfacción de sensaciones básicas y primarias del cuerpo, como el sensualismo, la sexualidad, desde la promiscuidad, y no quiero que se satanice la parte de la creación que fue creada como hombre y mujer y como pareja, sino estoy hablando de las degradaciones, de esas cosas que van en contra de la creación. Desde esos pensamientos que buscan satisfacer necesidades sociales, desde un pensamiento de que tú vales y eres digno a partir de las posesiones y ventajas materiales que tengas sobre otros. Entonces allí se generan una serie de emociones como ira, frustración, rabia, dolor, el no encajar, el no entender por qué hay tanta injusticia. Todo ese tipo de energía son las que alimentan esa fuerza oscura. Cada vez que un hombre decide dejar su ética y sus valores personales para ser corrupto, y cuando hablo de hombre estoy hablando de la humanidad, de hombres y mujeres, bueno, porque quiere conseguir ventajas materiales por medio de lo que es normal en este planeta, ¿no? Ahí se están gestando unas energías, ahí se están gestando, el hombre mismo está creando unas energías que está alimentando a ese dragón. También se hace con los actos día a día, ¿no? Cuando estudio mi carrera en ecología y me voy a trabajar a una multinacional petrolera para, desde mi perspectiva, buscar hacer el menor daño posible en una explotación, pero al final, pues es que es imposible hacerlo, ¿no? ¿Cómo puedo yo lograr hacer esa conservación? Entonces, todo el sistema está diseñado para matar la vida. Vamos a hacer ese análisis individualmente, de qué manera mi contexto está diseñado para matar la vida en este sistema, cómo si soy médico, por medio de ciertas medicinas se cometen tantos errores en el cuerpo humano, cómo desde la alimentación están pasando tantas cosas que dañan al hombre. Claro, nos tenemos que alimentar, es súper importante, pero cómo el sistema nos está llevando a hacerlo de formas que no son buenas para nosotros porque les interesa mantener enfermo el cuerpo, etcétera, porque a partir de allí se genera esa degradación en el pensamiento, ese odio, ese desprecio por la vida,
y todas las energías que lo alimentan a él. Entonces entender que con esto nosotros lo estamos alimentando. Entonces ese dragón que estaba allí en alguna parte de del sistema fue arrojado a la tierra, nos dice la Biblia, y con él las 3/4 partes de las estrellas, porque resulta que se creó un plan. Y el plan nos habla de la necesidad de que el hombre mismo haga un trabajo interior, que lo saque de sí, le quite poder y lo elimine. Básicamente ese es el plan que nosotros tenemos que cumplir, hacer ese trabajo. Y ese trabajo no es fácil, no se hace de un día para otro, no sucede por arte de magia, lo estamos haciendo encarnación en encarnación, cuando tenemos el propósito de ser más limpios, y es por eso que al llegar a este mundo decimos no encajo, pero es que a mí me gustan las otras cosas, pero a mí me gusta así, y en este sistema toca así, y yo no me siento cómodo, y ahí vemos que hay algo que hemos hecho en nuestro espíritu que nos ha llevado a cuestionarnos esa verdad, esa situación que hay acá, y que nos aleja y nos aparta de un montón de cosas de este mundo, que nos despierta, que nos pellizca y que nos impulsa a actuar diferente. De esta manera, esa es la forma como el dragón ha insertado el veneno en nuestro pensamiento. Es una forma bastante astuta, ¿no? Darte una forma de pensar, enseñarte qué es correcto e incorrecto cuando eres una humanidad que está empezando a desarrollar la habilidad de identificar, de obtener razón e inteligencia, porque estamos en ese proceso todavía. Si somos humildes, tenemos que aceptar que estamos aprendiendo a ser inteligentes, estamos aprendiendo a utilizar nuestra razón, estamos aprendiendo a utilizar nuestra mente. Entonces, al hacer esto, podemos decir, ah, claro, tan fácil. Llegan y te emboban y te dicen que esto es así, asá, tú lo normalizas y lo crees, pero de repente tu espíritu empieza a cuestionarse. Lamentablemente hay muchas personas que no se cuestionan y que empiezan a sentir admiración por la perversidad. Hay muchos seres en este planeta que no tienen esa fuerza corazón del Padre Eterno, y para quienes la maldad y la oscuridad les es completamente familiar y cómoda. Y así podemos entender por qué hay gente que es como es, pero también podemos entender que hay otro tipo de gente que tiene por dentro una necesidad especial por parecerse a su creador y por buscarlo. Y por eso es que estamos acá esta tarde. Entonces nos dice que ese parásito, y ahora estoy hablando de algo fisiológico, un parásito que es físico, un parásito que es energético, un parásito que está en el pensamiento, empieza a degradar al hombre y lo lleva a la destrucción de su espíritu. Y más adelante tengo la pregunta de ¿por qué el dragón quiere destruir el espíritu del hombre si al fin y al cabo se alimenta del mismo hombre? Ay, tengamos esa pregunta por allí. Entonces nos encerraron en una cárcel de vanidad, y sobre este tema nos enseñan mucho Pablo de Tarso, nos enseña mucho, bueno, hay un montón de libros, no voy a detenerme allí, pero está en la historia de esos mensajeros que han venido a despertar a la humanidad en diferentes tiempos y momentos. La cárcel de la vanidad, que va mucho más allá de querer verse bonito, que tiene que ver con los títulos, que tiene que ver con los títulos de otros, de nuestros familiares, que tiene que ver con los logros materiales y esa falsa dignidad que se logra en este mundo al darle gusto a todos los demás diciendo, yo me gradué de esta universidad o de la otra, o tengo este cargo y soy el mejor o la mejor haciendo esto en el país, bueno, todas esas cosas. Pero cuando empezamos a ver el valor de la persona, que es lo que vamos a estudiar hoy, vamos a encontrar algo muy diferente. Entonces empezó a desarrollarse una admiración por la perversidad, una admiración por la materia y por este tipo de cosas, y esa soberbia que, pues, primero contra la que tenemos que luchar todos los días, porque es una cosa que está en la personalidad de todas las personas y tenemos que luchar contra eso. Entonces, si vemos, ese destruir al dragón va mucho más allá de empezar a ser zen y a no sentir rabia,
sino que tiene mucho que ver con vernos a nosotros mismos y empezar a ponernos nuestros propios límites y empezar a decir, uy, yo soy como soberbio, o, uy, yo me las creo todas, o, ay, yo estoy fallando en esto. Empezar a escucharnos a nosotros mismos, a sentirnos y hacer un proceso de introspección que requiere mucho trabajo interior, que requiere mucha humildad y que nos va a permitir tener otro tipo de relaciones con nosotros mismos, un pensamiento mucho más suave, menos denso, menos látigo, menos, bueno, muchas cosas, porque empezamos a vernos con amor, con la dignidad real que tenemos, empezamos a tener señorío sobre nuestro propio pensamiento, nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida. Y las cárceles emocionales y las cárceles del ego. Nos enseñaron en esta sociedad que tenemos que tener una pareja, y que muchas veces no importan las condiciones y las circunstancias de tener esa pareja, sino que hay que cumplir con eso. Cárceles emocionales en donde sufrimos por estar solos, por estar acompañados, en las que sufrimos por lo que tenemos y por lo que no tenemos, por lo que hacen nuestras familias y lo que no hacen nuestras familias. Y no quiere decir que tengamos que dejar de sentir emociones. Quiere decir que tenemos que empezar a regular esas emociones, a gobernar esas emociones, a entender por qué tenemos esas emociones. Sí, aquí hay un trabajo que es psicológico, claro, tenemos que trabajarnos mucho porque es que eso está conformando nuestro ser y nuestro espíritu. Entonces hay que hacer un buen trabajo en regular y en buscar armonía en nuestra parte emocional, bajarle al ego, empezar a encontrar las cosas más positivas desde el amor. El amor y el ego son dos cosas que se oponen. Entonces, cuando yo empiezo a ver la vida y a verme a mí mismo desde el amor, dejo de verme desde el ego. Empezar a hacer ese trabajo hace parte y es el camino para destruir a ese dragón en nosotros. Entonces ese Dios también esclavizó pueblos enteros con sus pactos y cada día manipula y continúa esclavizando personas con su libertad de esclavitud. Nos fue enseñado un término de libertad y es muy interesante porque, por ejemplo, cuando yo tuve la oportunidad de viajar fuera del país, empecé a conocer personas que tenían un concepto muy diferente acerca de la posibilidad de viajar por el mundo y para ellos era normal, era como desayunarse, levantarse y desayunarse cada día. Y para mí como colombiana era como, wow, se necesita tener mucho dinero y se necesita ser muy poderoso para poder viajar por el mundo. Y entonces me di cuenta que existe una esclavitud en el pensamiento, que pensamos que somos libres, pero que cuando nos despertamos y volteamos a ver a los demás, resulta que hay un montón de cosas que nosotros pensamos como individuos y que nos limitan. Y ese pequeñito ejemplo es una tontería frente a la gran cantidad de pensamientos y de conceptos y creencias que que son una cárcel para nosotros y que no nos permiten ver más allá de quienes realmente somos y lo que podemos hacer. Entonces, empezar a hacer ese trabajo es nuestra responsabilidad y es lo que nos invita a hacer esta primera parte del capítulo de este libro. Entonces ahora les voy a preguntar, a partir de las reflexiones que podamos hacer desde lo que nos enseña este libro en la primera parte, ¿cómo lo podemos identificar en nuestra vida? ¿Cómo lo hemos normalizado? Culturalmente es una de las formas más comunes de normalizar un comportamiento que no es, que va en contra de nuestro propio espíritu y ser y dignidad y amor. Y entender que lo normal no significa lo correcto, que ser bueno para el mundo no es lo mismo que ser justo y actuar desde la conciencia y desde los principios que nosotros traemos intrínsecos en nuestra alma, porque muchas veces dicen, es que nos la enseñó la ética y la iglesia y no sé qué, pero no, es que cuando nosotros vemos justicia, injusticias, se nos mueve algo por dentro. Y esos son los valores que nosotros traemos intrínsecos en nuestro espíritu. Entonces voy a invitar a alguien para que nos comparta un poquito, pero puntual y enfocados. ¿Listo? No vamos a hablar de nada diferente, solamente acerca de cómo podemos identificar en nuestra vida el actuar de ese Dios oscuro que, que está allí. ¿Quién quiere participar?
Levante la manito o abra su micrófono. Uno solamente, no todos. Adelante, Miguel. Miguel, ¿estás levantando la mano para hablar? Bueno, entonces vamos a darle la palabra. Uy, qué pena, es que esto se está moviendo y no alcanzo a ver. Levantó la mano Gloria. Gloria, adelante. ¿No? ¿Puedes hablar? Bueno, vamos con Edilma entonces. Edilma, hola, ¿cómo estás? Adelante, Edi. Hola, mi carito. Bueno, pues básicamente con la discriminación, o sea, darnos cuenta que hombres y mujeres no podemos hacer las mismas cosas o es más fácil las cosas para quienes tengan un título que para los que son simplemente un obrero y o sea, como rebajarnos a que nosotros por dinero somos diferentes los unos de los otros cuando el conocimiento es lo que nos hace, porque nosotros somos únicos y es en el conocimiento que nos hace como verdadero encontrarnos. Entonces, una posición social, la discriminación y una cantidad de cosas que puede darse cuenta uno que en este planeta hay discriminación, demasiada discriminación. Cierro micrófono. Gracias, Edi. Entonces vemos que ese Dios oscuro lo que hizo fue dividirnos y clasificarnos y catalogarnos y ponernos etiquetas y quitarnos nuestra dignidad por medio de ello. Porque no importa que estemos arriba o abajo o en la mitad, el tema es que eso no es la vida real, ¿no? Y eso lo tenemos muy claro. Muchas gracias, Edi. Listo, voy a seguir porque si no, no me alcanza el tiempo. Y entonces allí Eddie nos decía, es que lo hemos normalizado, porque es que es normal que haya gente que sí puede y haya gente que no. O es normal que por tener plata entonces ese sea más creído. O tristemente mucha gente diga, wow, es que él sí tiene y él sí hizo. O ella sí tiene y ella sí hizo y ha hecho mucho. Y se envanezca de lo que ni siquiera esa misma persona ha hecho, sino de lo que los demás han hecho. Y es muy triste verlo porque este es un tema que no tiene por qué ser. Que una persona haya tenido ventajas sociales o económicas frente a los demás no lo hace mejor, no lo hace mejor persona. Son sus acciones, ni siquiera lo que diga, sino que son las acciones y por eso nosotros tenemos que estar tan cuidadosos de nuestras acciones y no es fácil. No es un camino que sea tan sencillo como decir, ay, esa persona me cae gorda, pero mañana ya no me va a caer gorda, la voy a ver con los ojos del amor. No, ahí entra algo que es muy importante y es la ley de la comprensión, voluntad. Y es cuando yo pongo mi voluntad y la fuerza de mi capacidad de amar que hay que desarrollar y trabajar para tener la capacidad de lidiar con esa parte que no nos gusta de la otra persona y muchas veces tener la capacidad de decir, bueno, me voy a alejar un poquito porque esto me está haciendo daño, me está afectando y es mejor para mi salud física, mental, emocional y espiritual tomar un poco de distancia. Entonces hay muchas formas de hacerlo, pero lo importante que es tener un pensamiento crítico frente a nosotros mismos, frente a nuestras emociones, frente a lo que consideramos normal y decir, tomo posición. Eso es tener dominio propio. Tomo posición frente a esto y tomo una acción para proteger mi espíritu, pero para crecer, pero para que mi capacidad de amar no se merme, etcétera, etcétera. Y hay otra cosa. La Biblia nos habla de que en estos tiempos, al final de los tiempos, aparecerán unos hombres amadores de sí mismos, ególatras, egocéntricos, desobedientes de sus padres. Cuando hablamos de desobedientes de sus padres, estamos hablando de los padres creadores del universo, no de papá y mamá, sino de lo que es creador en el universo. Y nos habla de un montón de características de una humanidad que está completamente tomada por el dragón. Y nos dice, no te hagas cómplice. Y no te hagas cómplice quiere decir
no le juegues el mismo juego. Esto es una cosa que es muy importante porque también es una forma de no permitir que esta oscuridad habite en nosotros y es capaz de tener la capacidad de decir, yo no juego tu juego. ¿De acuerdo? Cada uno piénselo, analícelo, porque el hacernos cómplices de este tipo de personas nos hace culpables y responsables de un karma que ni siquiera es nuestro. Voy a seguir. Por otro lado, y llegamos a la parte que más me gusta, está el Padre Creador de la vida, el amor, la justicia, la verdad, el verbo creador, la continuidad de la vida. Y acá los voy a invitar a que en un par de segundos hagan una reflexión. O hagamos. ¿Cómo es el Padre Creador de la vida? Si fue capaz de crear el amor. Hagamos esa amplitud de pensamiento. Es un ser vivo que tiene lo necesario para crear algo como el amor es. La fuerza que cohesiona toda su creación desde la armonía, la que hace que toda su creación funcione, esté unida, se sienta en el corazón. ¿Cómo es el Padre creador de la vida que fue capaz de crear algo como la continuidad de la vida, con toda la inteligencia que esto implica? Es que la continuidad de la vida va mucho más allá de simplemente la capacidad de reproducción, que ya en sí misma es algo increíble, pero también está la capacidad de vinculación entre una vida y otra vida que hace que esas dos vidas existan. El oxígeno, el viento, la polinización, acá en la Tierra podemos verlo desde allí, las corrientes que vienen de un lado y de otro, que hacen posible que la vida exista en un lado y otro lado del mar y de la Tierra. Entonces allí los invito a que conozcamos más sobre cómo funciona la vida en el planeta, porque allí tenemos una muestra de esa inteligencia que el Padre Eterno es. Miremos la ley de las plantas, la ley de los animales, por qué existe, para qué existe. Hagámonos esas preguntas que nos van a llevar a conocer la grandeza y la belleza del Padre Creador y de nosotros mismos. Es que nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestro pensamiento, nuestra energía son unas creaciones que son absolutamente increíbles. Para nosotros es asombroso, es un deleite ver tanta belleza y tanta inteligencia, porque no es solamente la belleza, es la inteligencia que hay allí. Entonces empezamos a entender que el Padre Creador de la vida nos creó para estar unidos. Nos creó para ser justos y correctos. Nos creó para crear vida. Nos creó parecidos a Él, porque Él quiere que seamos como Él. Para eso es su creación. Entonces nos dio un propósito que es la continuidad de la vida, pero la primera vida a la que le tenemos que dar continuidad es a nosotros, porque antes veíamos que el dragón quiere matar al espíritu del hombre, porque cada vez que mata al espíritu del hombre está matando un universo, un sol, un montón de creaciones de vida. Ahorita estamos aquí en el segundo día de creación, ya llegando al tercer día, con todos nuestros trabajos interiores, luchando, pasando tormentas, malos días, superando cosas que no nos habíamos dado cuenta y que la vida pues, nos viene y nos muestra, mire, es que usted todavía hace esto. Y estamos en ese trabajo diario, pero tenemos un propósito y es que fuimos creados para crear vida y necesitamos pasar por todo esto para poder ser mejores, llegar a ser hombres universales dignos, con señorío, con bondad, con amor, con justicia, con verdad, con conciencia, para poder hacer ese cumplimiento. Entonces estamos gestando nuestra propia vida en este momento. Ya, ya, tengo un propósito, entendí por qué existo y por qué estoy aquí. Entonces, ese es el Padre Creador. Vamos a seguir conociéndolo. Y vamos a empezar a reconocer al Padre Creador de la vida en los universos. Reconocer al Padre Creador de la vida en los universos, la voz del que es,
No entendáis mal mis claras palabras, ni le deis, ni le deis otra interpretación. Os lo digo, no existe a los hombres honores para mi nombre. No castigo a quienes no saben nada de mí. No realizo alianzas ni contratos con hombres de ningún pueblo. No pido ni doy nada a cambio de supuestas alianzas. Sabed, conoce la ley del corazón y entonces me conocerán los hombres. Así, en amor he hablado por boca de quienes saben de mí. Mi conocimiento es limpio, no lo ensuciéis. Mi sabiduría es eterna, no la menospreciéis. Mil gracias por tu ayuda. Entonces por acá tenemos algo importantísimo. Él nos está diciendo, hey, hijos, no entiendan más mis palabras. Yo no hago alianzas, yo no hago pactos, yo no elijo hombres, yo no doy nada a cambio de supuestas alianzas. Yo les di la vida, yo les di el corazón y estoy en sus corazones, conózcanme. Yo enseño el amor y creé el amor y el amor está ahí dispuesto para ustedes. Yo no hablo en boca de nadie, le hablo directamente a usted cuando me deja entrar en su corazón. Oiga, mi conocimiento es limpio, no lo vaya a embarrar con todas esas cosas del mundo. Manténgalo limpio. Mi sabiduría es eterna porque es que por medio de esa sabiduría yo creé el universo, los planetas, las estrellas, los soles, a las humanidades, a los animales, la belleza de la naturaleza, de la vida, el oxígeno, la inteligencia que hay en él. No la menosprecies, valórala, que es que está puesta ahí para ti. Y esto es algo precioso porque nos despierta a entender quiénes somos como humanidad, como creación y quién es Él como Padre. Un Padre amoroso que cohesiona, que ha creado y dispuesto todo un universo para protegernos, para que crezcamos, para que nos conformemos como seres maravillosos y para que seamos. Entonces voy a seguir aquí rápidamente para seguir conociendo al Creador de la vida y de todas las fuerzas que la soportan y de todos los elementos que la conforman y de todas las leyes que Él ha puesto para proteger al hombre en su proceso de crecimiento. ¡Ay, qué karma! Pues entonces vea ese karma como el proceso que el Padre puso ahí para que lo ayude a ajustarse en su conciencia y para que sea más inteligente y para que seamos más bondadosos, para que con nosotros mismos, más misericordiosos, más justos, más verdaderos. Qué belleza, ¿no? A mí esto me emociona. Yo no sé a ustedes, pero a mí esto me emociona. Entonces, entonces vamos a ver la verdad que reside en el corazón del Hijo. Su origen y creación, su esencia y propósito. Ya venimos hablando de esto, estamos conformando nuestro concepto y nuestra visión y nuestra nueva forma de entender al Padre Eterno. Y nos dice, del Cristo surgimos quienes tenemos corazón de luz. O sea que hay algunos que no, que eligieron otro camino. Que quede eso muy claro. Quienes no, es porque eligieron otra cosa. Se volvieron admiradores de la perversidad. Lo normalizaron y se enamoraron del mundo de la oscuridad. Pero hay otros que no le jugamos al juego, que decimos no quiero, no me gusta. Es porque tenemos al Cristo. Y desde el Cristo surgimos quienes tenemos corazón de luz, quienes luchamos por ser mejores, quienes sentimos esa necesidad. Pues Cristo, el Dios, perdón, me quedó ahí un error, el Dios producido por sí mismo, lo creó todo mediante el Verbo. La vida eterna, voluntad, mente y conocimiento anterior. Vida eterna, continuidad de la vida en los universos. El universo está hecho para contener la vida. Punto. Eso es lo que tenemos aquí y es lo que nosotros somos. Voluntad, porque únicamente con la fuerza de voluntad nosotros podemos crear.
Uy, cuánta voluntad se necesita para dejar de ser, no sé, mal geniado o egocéntrico, para decir, todo lo que he logrado no es tan importante si yo no soy gente y no soy persona. ¿Cuánta voluntad se necesita para dejar los malos hábitos? O para cuestionarnos y decir, ay, yo venía haciendo esto y resulta que esta forma de pensamiento está mal y la tengo que cambiar y es un trabajo que duele. ¿Cuánta voluntad necesitamos para hacer este trabajo maravilloso? Pero resulta que esa voluntad es la que nos lleva a adquirir la conciencia. Y cuando adquirimos la conciencia, ya esas cosas que no deberían estar se van, porque ya hay conciencia, ya es una columna que está forjando nuestro ser y que nos lleva hacia lo correcto. Ya no es un esfuerzo, sino que poco a poco va haciéndose eh, natural en nuestro comportamiento y en nuestro pensamiento. Una mente creadora que no tiene que ver solo con el archivo de datos de la información que nos da el mundo, que es la que ha utilizado el dragón para normalizar toda la perversidad y toda su perversidad, sino es una mente que está llena de leyes, que está llena de conocimiento del Padre, que está llena de conocimiento de mí mismo y que es la que me permite tener una razón sensata y una inteligencia más allá de simplemente lo básico de comer, dormir y existir en este plano de la tierra. Y el conocimiento anterior, son todos los conocimientos de quién es el Padre Eterno, cómo fue la creación, cuáles son las leyes que rigen al universo y la vida en el universo, cómo es que es el ser humano, cómo fuimos creados, para qué, por qué, cómo, cuándo, dónde y cómo lo voy a utilizar. Todo eso es conocimiento anterior. Es el conocimiento que ya existe, que ha estado ahí siempre y que nosotros simplemente tenemos que ir en conciencia a buscarlo para hacernos uno con ese conocimiento. Y entonces en esta parte del libro vamos a conocer, nos cuenta la historia de cómo fue creado Bárbelo, la fuerza, el vientre creador de los universos, que es mucho más allá que un vientre creador de universos y de vida, la fuerza femenina del Padre Eterno, si es que se le puede llamar así, un conocimiento tan grande que yo con mis palabras jamás podría describir porque no llegaría a hacerlo. Entonces mi primera invitación acá es para que en sus ciudades se empiecen a reunir con los grupos que hay allí para que empiecen a estudiar esto. ¿Por qué? Porque en un párrafo nos vamos a gastar todo un día. Entonces, no, mentiras, pero sí bastante tiempo. Entonces es muy importante estudiarlo, no solo leerlo para entenderlo como una historia, sino verlo adentro en el corazón nuestro y en nuestra propia vida, verlo afuera y tener la capacidad que nos permite este momento en el desarrollo del ascenso de nuestro espíritu y de nuestra inteligencia, que está en progreso, que vamos a incrementarlo con el pasar de la vida, esta y otras, pero que en este momento nos da para entenderlo de alguna manera y dimensionarlo en alguna forma. Voy a leer algunas pequeñas partes, pero no me voy a detener porque la idea y el objetivo es que ustedes de verdad se reúnan en sus ciudades y puedan estudiarlo con la calma y la reflexión que esto merece. Entonces, por acá dice, el Padre penetró a Bárbelo con una mirada, con la luz pura, brillante, que rodea al espíritu invisible. Bárbelo concibió y el Padre produjo un rayo de luz que se parecía a la luz bendita, mas no era tan brillante. Este rayo de luz era el vástago único del Padre común que había salido y el único retoño y el vástago único del Padre, la luz pura. El Espíritu Virgen Invisible se alegró de que la luz fue producida, que salió primero del primer poder, el pensamiento anterior o Bárbelo. El Padre la ungió de bondad hasta que fue perfecta y completamente buena, pues el Padre la ungió con la bondad del Espíritu Invisible. El vástago estuvo en presencia del Padre durante el ungimiento. Cuando el vástago recibió esto del Espíritu,
Enseguida glorificó al Espíritu Santo y al pensamiento anterior perfecto, pues a través de ella había nacido. El vástago pidió que se le diera una mente como compañera con la cual trabajar, y el Espíritu invisible accedió. Entonces necesitamos ir a hacernos preguntas. Entonces, ¿qué es el vástago? Entonces el vástago fue creado para crear, porque él pidió una mente como compañera para trabajar. O sea que el vástago vino a trabajar, vino a crear todas las creaciones que el Padre tenía en su contenido memoria, por medio de la fuerza de ella, Bárbelo, que contenía la bondad, que contenía las fuerzas del Padre Eterno para poder hacer esas creaciones que son los soles, que son los planetas, los sistemas solares, las galaxias, los universos. Es decir, que toda la creación que nosotros podemos percibir desde acá y la que no, fue creado desde unas fuerzas que contienen bondad, amor, conocimiento anterior, luz pura. Y necesitamos empezar a entender cada uno de estos conceptos para empezar a dimensionarlos en nuestro pensamiento y que no sean como por allá una luz que penetró y que de ahí surgió, sino que sea algo que tenga más significado. Y por eso es necesario estudiarlo en conjunto y con la calma que tiene. Pero ahí empezamos a entender un poco a poco, porque al fin y al cabo esta información la contenemos dentro nuestro. Solo necesitamos sentir, escuchar y empezar a darle la dimensión que podemos darle en este momento de nuestro proceso de inteligencia y de razón. Entonces dice, por acá voy a leer otro pedacito, todavía me da tiempo. El Espíritu Santo llevó a la perfección al vástago divino. O sea que el vástago estaba aprendiendo como nosotros. El vástago estaba empezando a contener todas las fuerzas que había heredado de su padre y de su madre, todos los conocimientos, cuando lo estaba llevando a la perfección y producido por sí mismo del Espíritu y Bárbelo. Entonces el vástago pudo colocarse ante el poderoso e invisible Espíritu Virgen como Dios. O sea que el vástago se forja a sí mismo para parecerse a su Padre. Cristo producido por sí mismo, a quien el Espíritu había honrado con grandes aclamaciones. Allá le estaba haciendo porras el Espíritu. Bien, bien, sigue así, como lo hace con nosotros cada vez que hacemos este trabajo. Vamos a leer por acá un poquito más. Este vástago salió a través del pensamiento anterior. El Espíritu Virgen invisible colocó a este Dios verdadero, producido por sí mismo, por encima de todo. ¿Qué será ese por encima de todo? O sea que es capaz de percibir toda su creación. E hizo que toda autoridad y la verdad interior del corazón estuvieran sujetas a él. Con razón nosotros queremos conocer a Dios, buscamos a Dios y cada vez que escuchamos estas palabras se nos abren los ojos. ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? Sentimos una cosa por dentro en nuestro corazón. Esa es la clave, ahí está. Lo contenemos y por eso lo buscamos. Entonces el vástago pudo comprender el universo al que llama por un nombre mayor que todos, pues ese nombre, yo soy, se dirá únicamente a los que son dignos de él. Es decir, que ese nombre yo soy es del reconocimiento de nuestra propia existencia desde la creación del vástago y del Padre Eterno. Es decir, que es una palabra que nos lleva a nuestra propia preexistencia. Y dice, del Cristo surgimos quienes tenemos corazón de luz. Pues Cristo, el Dios producido por sí mismo, lo creó todo mediante el Verbo. Es decir, que esa luz que contenemos en nuestro corazón es la que nos lleva a ajustarnos, a cambiar, a transformar, a identificar, a limpiar, a sacar, también a crear y a decir, esto es lo que yo sí quiero ser. Yo quiero ser así y quiero ser así y quiero tener la inteligencia del Padre, porque es que el hombre no fue creado para ir a cantar coros al Cristo por eternidad.
El hombre fue creado para crear la creación de la vida en los universos, para que creemos nuestras propias galaxias, creaciones, sentimientos hermosos, ternura, tantas cosas que están por crearse en el universo. Y para eso es que estamos aquí. Entonces, qué emoción, es que nos espera una vida increíble cuando logremos o cuando lleguemos a ese momento, pero por ahora a crearnos a nosotros mismos. ¿Cómo quiero ser? ¿Qué colores quiero tener en mi espíritu? ¿Qué cosas bonitas quiero conformar en mi ser y qué cosas no quiero ser? Y empiezo a poner mis propios límites, como lo enseña el Santo Espíritu. Ah, no, yo por allá no voy porque allá solo hay oscuridad, pero yo quiero ser así, yo quiero parecerme como a eso que yo quiero ser. Bueno, y dice, bueno, ya les leí, vida eterna, voluntad, mente y conocimiento anterior, que son las alas que necesitamos conformar en nuestro ser para poder hacer esas creaciones. Si no, no podemos, necesitamos entender eso y para eso hay que estudiarlo. Como antes os advertí, tomó todo lo engendrado porque del mismo lugar procedía y me llamó por voz y la escuché. Era la misma del sinfín. Ella me había conformado cuerpo dentro de él. O sea que yo estoy dentro del Padre. Está ahí a mi alrededor, existe y por él soy. Entonces obedecí para crear al primer hombre de la raza matriz, el Pijeradam. Y aquí empieza la primera humanidad. Nada de su cuerpo existía. Yo ingresé entonces dentro de la voz que me llamó, porque sentí en gran conciencia su ordenamiento que dijo, corazón. Y acá viene la forma como fue creado, la historia como fue creado el hombre. De las luces que serán los ojos solares de los universos, soles, extienda las extremidades y tronco, todo dispuesto sabiamente. Y así formé la cabeza como la morada del pensamiento que vendría, y en ella el cerebro, con sus redes neuronales, que son los caminos de la infinitud del todo. Y somos muy diferentes, no todos somos iguales, no aprendemos igual, somos increíbles, podemos crear de formas diferentes, y esto tiene mucha lógica. La doté de sus ojos derecho e izquierdo, de sus dos orejas, su nariz y fosas a los dos lados. Formé la cavidad de la boca y sus labios. Le di dientes y muelas, y debajo las amígdalas y su úvula. Entonces apareció el cuello, y con él las vértebras, su garganta y los hombros derecho e izquierdo y sus brazos. Luego los dos codos, y con la voz ordenando, se formaron las manos y sus palmas derecha e izquierda, con sus apreciados dedos terminados. Con esta inicial estructura, surgió de mí el pecho y sus sobacos en sus dos lados, y como las montañas que guardan el calor de los volcanes, salió el vientre y su cordón umbilical que lo conecta al todo, que es la conexión con la madre. El abdomen tomó forma sostenido por las costillas derechas e izquierdas, envolviendo la espalda con sus costillas en ella. La cadera se balanceó sosteniendo dentro de las vértebras y por sus tendones ya estirándose, la médula que hablaban la cabeza hacia abajo y la restante parte de los huesos por crear hacia arriba. El estómago ya tenía su espacio admirándome como corazón. En tanto, los pulmones, el hígado, el vaso, los intestinos, los riñones, que contenían entre la espalda y el costillar como la casa de las venas y arterias. Todo respiraba en los miembros y sus carnes. Había genitales, vagina con sus trompas y óvulos para la hembra y pene con testículos para el varón. Pero a ella se le dio útero, un lugar de expansión de todas las ideas vivas y luminosas del universo. ¿Sí ven que estamos hechos para crear? Porque más allá de contener la vida de otro ser humano, nuestro útero es creado para contener ideas vivas y luminosas del universo, que serán nuevos hombres. Los dos tenían muslos derecho e izquierdo y las piernas con su espinilla y músculos de igual manera. La rodilla adelante se movió en ambos lados y el pie derecho e izquierdo se levantaron para caminar. Entonces los dedos y las uñas de manos y pies le dieron poder de libertad al hombre.
Así caminaría y sembraría de sí mismo el universo. ¿Y cómo? Caminaría y sembraría de sí mismo el universo. El hombre universal es un hombre creador, no es un hombre dormido que se sienta a alabar, porque alaba con su creación, alaba con todo lo que hace, da gracias al creador con cada cosa que es capaz de crear. Dentro de él tenía idea de serlo. Estos son los confines de la voz del Cristo donde fue producido el hombre. Pues desde este momento y hasta el infinito, esta sería la ley, principio y fin de todo. O sea que esto es una ley de los universos. No es algo que podemos cambiar. Nadie tiene la capacidad de cambiarlo. Es una ley de creaciones. Donde su corazón partió desde las mismas partes y partículas del universo de la luz inconmensurable, y este es su camino del más alto conocimiento, donde emergió y a donde llegará, porque el Cristo al emitir su voz, tronó dentro de mí, transfiguró todo en creación, y lo que estaba en su implosión por crear, se formó. Y aquí tenemos la creación del hombre en los universos. Tenía todas las memorias de la preexistencia en su corazón, que serían y son. Desde entonces oigo su voz, la voz interior del Cristo, que es el sendero del verbo, el camino, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y está dentro. No necesita intermediarios. La que también el iluminado de los mundos oye, la voz misteriosa que le habla, la voz clara que rompe el silencio de la ignorancia del Cristo, que reina entre los hombres, donde cada palabra de ella es creativa, dinámica y amorosa. Este es el ser misterioso que está dentro de tu corazón y tiene vida, pero no tiene forma. Tiene voz, pero no tiene rostro. Una vez que despierta dentro de ti, resuena como palabra interior. Siempre lo hemos tenido. Cada vez que nosotros sentimos un impulso por hacer algo que nos salva la vida, que le ayuda a alguien, que nos ayuda a conseguir algo que en nuestro corazón deseamos o necesitamos, ese pequeño impulso que no está en nuestra razón ni en nuestra inteligencia, pero que nos lleva a una acción, ahí está. Es un jaloncito. ¡Pum! Hágale. Es como si nos mandaran así. Hágalo. Y vamos y lo hacemos y de repente decimos, uy, ¿yo en qué momento empecé a hacer esto? Y empezamos a entender que ahí está esa fuerza, que no es una voz que nos dice, Edilma, Eva, levántate en el corazón. Bueno, pero nunca en la mente. Eso es otra cosa. Pero es esa fuerza que nos impulsa. ¡Pum! Vaya, hágalo. Vaya a esa conferencia, conéctese. No se quede ahí dormida y distraída. Vaya, conéctese. Escuche con calma. Ahí está el Cristo. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que está actuando en nuestra vida, de que nos ayuda a hacer acciones y a tomar y a vivir la vida. Lo está haciendo todo el tiempo. Entonces ahora hagámoslo más consciente. He aquí para vosotros el momento asombroso y dinámico en que se palpa, porque aquí hay memorias, necesito palpar, necesito limpiar, necesito transformar, necesito sentir el corazón. Escucha la voz interior, la fuerza interior, el propio espíritu y comprende lo que hay por dentro del corazón, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y lo que hay por fuera. Toda la sabiduría de la ley de preexistencia, porque está en todo nuestro alrededor, en el Cristo, porque es el producido como Dios y Padre y hombre universal como eje central que sostiene al infinito, al universo, a toda la vida y existencia. Y esta es la luz que fue producida, que salió primero del primer poder, el pensamiento anterior o bárbaro que convoca otra vez al hombre terrestre a regresar a su corazón. Y esta es la resurrección que el Cristo vino a enseñar. Esta es la resurrección que el Cristo vino a enseñar. Es el trabajo que tenemos que hacer. Es nuestro propósito de levantarnos cada día, acercarnos más al vínculo con el Padre Creador
limpiar más nuestro corazón, llenarnos de esa fuerza, no ser ingenuos, entender y cuestionar qué es realmente eso y qué significa. Y ahí es eso es lo que hacemos en los estudios, entender qué es eso realmente, cómo es que realmente lo vamos a abordar. Y dice, el mundo caerá hacia el espacio más la cruzada del nuevo símbolo, cruz en corazón, cruz orlada en amor, Cristo círculo Dios le ubicará. Y es el Cristo en nuestro corazón, que es el símbolo de la cruz orlada. Por acá tengo al corazón, están los pensamientos solares, está el corazón del Cristo dentro de nosotros como centro del hombre, guiándonos en cada uno de nuestros pasos. Y les voy a dejar entonces un par de preguntas para la reflexión. Después de todo este contenido, espero que haya sido de su agrado. Y la primera pregunta es, ¿cómo seremos como hombres universales? ¿Cómo llegaremos a ser? ¿Qué será ser entonces un hombre universal que es capaz de contener tanta sabiduría y belleza y que es capaz de hacer tantas cosas lindas? ¿Qué creaciones seríamos nosotros capaces de hacer? ¿Cómo es el hombre humanidad creada por el Padre? Fuera de todo el sistema y todo lo que tenemos en la cabeza. Y la segunda pregunta es, ahora que conocemos un poco acerca de nuestro origen y propósito, porque hay mucho más por aprender, esto solamente es un poquitito, y hay muchas preguntas, y qué rico que hay preguntas, las preguntas son la inteligencia del espíritu, necesitamos hacerlas, escríbanlas, reúnanse y pues vamos a trabajar en esas verdades. Lo más hermoso de la verdad universal es que está, que todo tiene una respuesta, que existe y que además nadie te puede engañar con ella. Es algo que es una ley también, entonces la verdad está allí. ¿Cómo podemos hacer para vivir nuestra vida en el sistema? Entonces el Padre dijo, Jesús nos enseñó que él le dijo al Padre, no te pido que los saques del mundo, pero aléjalos del mal. O sea que nosotros tenemos un trabajo que hacer aquí en el mundo. Pero ese trabajo no es llenarnos de vanagloria, ni salir por televisión, ni ser famosos, ni crear un show. Ese trabajo es hacer este trabajo y mostrarlo a otros. Hacer este trabajo y ser capaz de decir, sí, yo antes era así, pero ahora soy así. Y tú lo puedes ver. Y entonces empezar a ser modelo y empezar a contar esto, para que los demás digan, eso suena con mi corazón. Y eso resuena en mí. Yo quiero saber un poquito más. Entonces el trabajo que nosotros tenemos como propósito hacer en este planeta es ese. Es hacer el trabajo de sacar al dragón de nuestro corazón, de nuestro ser, y empezar a vivir una vida estando acá que sea digna, que contenga señoría, que contenga bondad y todas esas leyes que como seres humanos y como humanidad tenemos que recuperar porque simplemente nos fueron quitadas por medio de engaños. Así que, ¿cómo podemos hacer para vivir nuestra vida en el sistema? No se trata de vivir en pelota, montados por allá en un monte, con una casita de madera y una fogata para comer lo que el árbol nos dé. Se trata de recuperar nuestra dignidad, nuestro señorío, haciendo las cosas que el mundo nos enseña, pero sacando esos tesoros que nuestro corazón trae. Yo soy y yo tengo y yo hice, y cambiándolo por tesoros reales de una humanidad universal, de nuestra propia creación y ser conscientes de ese proceso.